Curso de auto- Bienvenidos al curso de automatización con Google Sheet y AppScript. Las fechas del curso son 15, 16, 22 y 23 de septiembre en los horarios de 21 a 22 p.m. Por favor, comenten en el chat desde qué país o ciudad nos están conectando el día de hoy. Bueno, recuerden prender sus cámaras para que la clase sea más dinámica y participativa. Muy bien, desde Bolivia. ¿Desde qué departamentos se están conectando el día de hoy? Pueden comentar. Cochabamba, bienvenidos a los que son de Cochabamba. Sucre, La Paz, bienvenidos. Bueno, continuando con la presentación, el docente a cargo es Andrés Dumar Martínez Durán, con trayectoria profesional encargado de sistemas TECVA Sucre, campeón nacional del CFT AGETIC 2024. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase. Con respecto a la certificación, se tomará en cuenta las asistencias en cada clase y la tarea final a cargo del docente. Dicho esto, le doy el pase a nuestro estimado docente. Muchas gracias y sean todos bienvenidos al curso de automatización con Google Sheets y AppScript. Este es un curso que espero que lo aprovechen bastante porque actualmente el tema de análisis de datos, ya sea si es que se van a dedicar profesionalmente a esto o como un pasatiempo, es realmente requerido en todas las empresas. Así que igualmente decirles si tienen alguna consulta, no duden en poder levantar su manito en cualquier rato. Yo les voy a contestar sin ningún problema. Así que... No tengo, ¿no? Denme un momentito. Ok, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Sí me sí, pueden sí, confirmar? se nota. Ya, perfecto. Bien, ¿cuál va a ser el objetivo del curso? Como tal, van a comprender las funciones básicas e intermedias de Google Sheets para gestionar informaciones de manera eficiente. Van a aplicar fórmulas y herramientas para validar datos y organizar y analizar registros, introduciéndose un poco más lo que es Google Apps Script como recurso de automatización de tareas repetitivas. Van a poder desarrollar ya un mini proyecto eh, que va a estar un poco más enfocado al registro automatizado que integre Google Forms, Google Sheets y Apps Script. Y finalmente van a poder desarrollar habilidades que les permitan optimizar el trabajo académico, administrativo o personal mediante la automatización de procesos en hojas de cálculo. Bien, como tal, este es un poco de los temas que vamos a ir avanzando. En esta clase vamos a ver un poco de introducción a Google Sheets y AppScript. Ya, primeramente, ¿qué es Google Sheets? Bien, Google Sheets es una aplicación de hoja de cálculos en línea que forma parte de Google, perdón. A diferencia de Excel, que tradicionalmente se instala en una computadora y es estática o tienen que estar enviando los archivos mediante WhatsApp, correo, eh, Google Sheets tiene una cabida en la nube. Esto significa que pueden acceder, editar y compartir sus documentos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y sin necesidad de instalar un software adicional, comprar licencias o adquirir certificaciones para el uso de aplicaciones. Bien, ¿cuáles son las diferencias, aparte de las ya mencionadas, más notorias entre Excel y Google Sheets? Primero, Excel es un programa de escritorio, como ya se había dicho. Google Sheets es una aplicación en la nube que funciona desde cualquier navegador o celular.
Si bien Google no es, digo, perdón, si bien Excel no es colaborativo en tiempo real, Google Sheets tiene la ventaja de que se puede trabajar entre varias personas a tiempo real, editando datos al mismo tiempo, analizando información o cualquier otra tarea que estén realizando. Bien, si bien generalmente Excel es más rápido y potente para cálculos pesados, Google Sheets se integra mucho más fácil con otras herramientas de Google. Como ya lo había mencionado antes, vamos a vincular lo que viene siendo Google Forms. Vamos a tratar de llegar a vincular o hacer un sistema de envío de mensajes automáticos para sus clientes y un sinfín más de proyectos que ustedes pueden desarrollar mediante el uso de Google Sheets. Ahora, Excel es de pago, como lo había mencionado antes. Se necesita una licencia de Microsoft Office o Microsoft 360. Ahora, si es que son un poco más vivos, podrían llegar a craquearlo con el evidente riesgo de introducir un virus a su computadora. Eso ya correría por riesgo de cada uno, ¿no? En cambio, Google Sheets es gratuito. Lo único que necesitan es una cuenta de Gmail, que creo que todos la tienen. Bien, ahora vamos a entrar un poco más a lo que es AppScript. ¿Qué es Google AppScript? Es una plataforma de scripting basada en JavaScript que permite automatizar, integrar y extender Google Workspace, perdón, como hojas de cálculo, ya sean Gmail o incluso documentos, sin que ustedes requieran una experiencia amplia en lo que es el desarrollo mediante código. Como bien les estoy diciendo, es una herramienta de bajo código para crear soluciones personalizadas, como automatizar el envío de correos o incluso van a poder organizar sus propios datos utilizando JavaScript e incluso diferentes APIs de Google. Ahora, en esta parte no se asusten mucho, si bien algunos entienden que JavaScript es un lenguaje de programación, uno de los más usados en desarrollo web. AppScript tiene un fundamento en este lenguaje, pero no es al 100%. Son algunos códigos, algunas palabras que se utilizan, con la cual se puede hacer un montón de tareas, o automatizaciones, como cuáles. En este caso, generación automática de informes, envío de correos personalizados desde Google, desde Sheets, gestión de eventos en Google Calendar, validación y limpieza de datos, que esto es muy importante cuando trabajamos con gran cantidad de datos, una integración con formularios y dashboards, un control de inventarios o insumos o incluso una automatización de licencias y permisos. Estos son solo algunos ejemplos de las automatizaciones que pueden llegarse a desarrollar con lo que viene siendo Google Sheets y AppScript. Ahora, vamos a conocer un poco de lo que es AppScript. A ver, permítanme, ¿dónde lo tengo? Ya, para ingresar a Google Sheets o incluso a Google Apps Script es relativamente fácil. Aquí tenemos los 9 puntitos donde podemos, al hacer clic, podemos desplazarnos hacia abajo y nos va a aparecer las hojas de cálculo o directamente en el buscador podemos buscar Google Sheets, como ya estaba aquí. Ingresamos el primer link y se nos abre. Ahora, fíjense que por defecto Google Sheets ya tiene un montón de plantillas similar a lo que es Excel. Desde plantillas para tareas personales, como lista de tareas, unos presupuestos anuales, mensuales, registro de inversiones, planificaciones, ya sea planificaciones de viajes, de bodas, listados para jugadores de un equipo, ya sea fútbol o cualquier otro deporte
una lista de pros y contras de alguna actividad, de algún implemento o incluso para el trabajo, para aquellas personas que realizan facturación, hoja de control de horas. En caso de que no tengan un biométrico, lo pueden hacer mediante automatización, hoja de control de presupuesto anual, notas de gastos, orden de compra y un sinfín más de plantillas que se pueden descargar incluso de internet. Ahora, nosotros nos vamos a ir directamente a lo que es la hoja nueva, hoja de cálculo nueva, y como se dan cuenta es exactamente igual a Excel. Tiene su barra de tareas, sus botones desplegables con archivo, editar, ver, insertar, formato, datos, herramientas, las extensiones, donde se aloja AppScript, que ya lo vamos a ver, y un centro de ayuda. Aparte de que últimamente se ha implementado lo que es la IA de Gemini en todas las aplicaciones de Google Workspace. Y como introducción nos da la ventaja de que ya nos da una plantilla o un pequeño selector donde podemos establecer una plantilla base para la tarea que queramos hacer, ¿no? Como les había mostrado, ya sea una tabla en blanco, tareas o eventos, en proyectos y demás que no vamos a verlo mucho ahora porque esto ya se había visto antes. Bien, ahora nos vamos a ir a ver eh, qué es AppScript como tal. Si se vienen aquí al botón de extensiones, tienen aquí el botoncito de AppScript. Al hacer clic les va a abrir un editor o ID como se le conoce generalmente. Bien, en este ID, ¿qué es lo que podemos encontrar? Primeramente tenemos el editor o la parte central, que es la parte central, perdón, donde nosotros vamos a escribir el código dependiendo de la tarea que requiramos. Esto tiene un enlace de incrementación de numeración autoincremental, perdón, que ustedes directamente van a escribir el código tan largo como sea necesario. Además de que igual tenemos una barra de herramientas donde encontramos el botón de ejecutar la función. Tenemos lo que es el botón de depurar, que esto más que todo, cuando llegamos a tener una falla en el código, al hacer clic en este botón, nos va a aparecer cuál puede ser la posible falla ante el código que se ha tratado de ejecutar. También tenemos para ver los registros de ejecución y y también esta ventanita nos va a permitir acceder a despliegues o a versiones del código que ya hemos desarrollado. Esto es muy útil porque generalmente cuando hacemos automatizaciones medianas o grandes solemos cambiar mucho el código y a veces no nos acordamos qué es lo que habíamos puesto o qué habíamos cambiado en una versión anterior. Bien, siguiendo tenemos aquí al lado izquierdo el explorador de archivos, que nos va a poder permitir organizar todos los códigos que nosotros generemos de esta manera, con un código .gs en este caso. De la misma manera podemos crear ya sea la secuencia de comandos que son estos .gs o incluso interfaces HTML, que ya es para interfaces más personalizadas. También contamos con lo que les había dicho, la consola de ejecución, que va a mostrar los resultados de todas aquellas veces que ejecutemos el código. Ya sea si es que se presenta un error, si es que el código ha corrido de manera perfecta, o incluso si es que nosotros mismos queremos ponerle un mensaje predeterminado que aparezca cuando se va a ejecutar un código. Como cuál, por ejemplo. Yo puedo poner aquí un código para que se descargue, digamos, un archivo que yo he hecho en Google Sheets, pero que se vaya a formato de PDF. Y yo le pongo que me aparezca el mensaje. Su archivo ha sido guardado
perfectamente en formato PDF o cualquier otro texto que vayamos a querer ponerle. Y finalmente tenemos lo que viene siendo las bibliotecas y servicios, que esto nos permite buscar lo que son las APIs o diferentes bibliotecas de proyectos o automatizaciones prehechas, que como tal hay, ¿cómo se llama esto? Hay grupos de programadores que suben constantemente automatizaciones que ustedes pueden descargar o incluso llegar a comprar. Esto para hacer mucho más fácil el trabajo de las demás personas. Ahora, como tal, eh, vamos a empezar escribiendo un código, como generalmente se conoce, o incluso es mediante un meme. Todos aquellos que han empezado a escribir código siempre lo han hecho con lo que es las palabras hola mundo. Y en este caso vamos a hacer algo similar, pero sí, ya. Primero, aquí como les había dicho, no sé si todos me siguen aquí o tienen una duda antes de que empecemos a entrar un poco a lo que es el código y luego les explique. Mm. Bien, entonces si no hay si no hay dudas hasta el momento, podemos empezar escribiendo. Como les había dicho, vamos a empezar escribiendo un hola mundo, pero vamos a hacer que se escriba desde esa plataforma, desde esa página hasta esta celda, a uno. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Para empezar, siempre hay que definir una función o la tarea, que en este caso, como se dan cuenta aquí, es function, la palabra que utilizamos nosotros para nombrar a todo esta secuencia de códigos que va a ejecutar la tarea que nosotros queramos. En este caso, para hacerlo más sencillo, va a ser esto. Hola mundo. Siempre abrimos dos paréntesis para declarar que esto es una variable efectiva. Y después de eso vamos a poner var. Esto de var es para ya declarar variables. Como tal, va a obtener, ya, como tal va a obtener lo que viene siendo la hoja activa de Google Sheets, que en este caso es esta que tenemos aquí, desde donde hemos abierto el ID. Así que ponemos var hoja, vamos a poner un igual y esto es, lo siguiente es para seleccionar uno, el archivo, que acceda al archivo que va a estar abierto, que se seleccione la pestaña activa dentro del archivo y que guarde toda esta función en esta hoja. Esto lo hacemos llamando a la función spreadsheet app, seguido de un punto para hacer una separación entre variables y llamamos a getActived, es este, perdón. Abrimos y cerramos paréntesis, ponemos punto y getActiveSheets. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, ¿qué es lo que hace todo este código? Como les había dicho antes, getActiveSpreadsheets, que es prácticamente todo esto, nos va a permitir acceder al archivo abierto, que en este caso es esto, esta hoja de Google Sheets que hemos, mediante la cual hemos ingresado. Y getActiveSheets
nos va a seleccionar las pestañas activas dentro de este archivo. Es decir, si yo tengo aquí un montón de hojas, la hoja que esté seleccionada aquí, que yo seleccione, va a ser en la cual se va a ejecutar esta tarea. Así que me voy a posicionar en la hoja 1, nótese que no hay nada. Y se cierra esto con un punto y coma. Damos un espacio y vamos a poner la siguiente parte, hoja.getRange. Esto para seleccionar el rango donde nosotros queremos ejecutar el código. En este caso lo vamos a ejecutar en la celda A1 como ejemplo. Esto puede ser variable dependiendo de dónde necesiten ustedes que se ejecute la tarea. Ahora ponemos un punto, un set value y entre comillas, porque siempre que vayan a escribir un texto, tienen que hacerlo entre comillas. Esto se lo denomina cadenas. Si es que lo dejan así suelto sin las comillas, lo va a identificar como un código. Y como generalmente las palabras de código son específicas, más que todo en AppScript, ya que no son demasiadas, no va a funcionar. Así que siempre traten de ponerlo entre comillas. Y como mensaje vamos a poner hola mundo, les muestro, por ejemplo. Y cerramos con un punto y coma. Y con estas tres líneas automáticamente en la columna, bueno, en la celda A1 me va a aparecer este texto que yo he escrito. Siempre recuerden de guardar el proyecto en Drive para que, como se había dicho antes, puedan trabajarlo desde cualquier parte prácticamente del mundo. Solo van a necesitar un ordenador con conexión a Internet. Ahora, aquí ustedes pueden cambiar el nombre del código para identificarse o para que ustedes identifiquen mejor qué es lo que hace cada cual, pero lo que importa, más que todo, es este nombre que le damos a la función, porque es este cual vamos a usar para añadir a los botones toda esta tarea que vayamos a ejecutar. Bien, ahora como tal, si le damos a ejecutar, les va a aparecer esta ventana de se requiere autorización. Le van a dar a revisar permisos y van a acceder mediante su cuenta de Gmail. Ahora, estos días ha estado apareciendo este mensaje. No se vayan a asustar. Debe ser un problema por el tema de una actualización en Google Sheets. Lo único que tienen que hacer es darle clic a configuración avanzada e ir a proyectos sin título. Si bien les va a aparecer aquí que no es seguro, como les digo, es por una actualización más seguro en las certificaciones de seguridad de Google. Simplemente le van a dar clic y les va a aparecer una ventana más donde le tienen que dar continuar. Como les digo, esto es completamente gratuito, no tienen que pagar nada y si se dan cuenta, se ha ejecutado ya el código. A las 9:25 con 41 segundos PM se inició la ejecución del código y a las 9:25 con 42 segundos el código de ejecución se ha completado. Y si yo me voy a la hoja, directamente aquí está. Me aparece Hola Mundo de este Goldmaster. Ahora, esto les quería mostrar. Seguro se preguntarán cómo vamos a aprender todo lo que son los códigos. Hay que estudiar programación. Como tal, no. Estas 21 funciones de aquí, o estos 21 elementos, son prácticamente todo lo que se necesita para llegar a desarrollar automatizaciones. Como tal, tenemos lo que es function, nombre, como se había explicado antes, define una función. Todo script comienza dentro de una función.
Esto de aquí es más o menos como sacarle el carnet de identidad a la función o a la secuencia de comandos que ustedes vayan a desarrollar. ¿Cómo funciona? Ya lo habíamos visto. Se pone function, el nombre que le queremos dar a la función, entre paréntesis, o se abre y se cierra paréntesis, se abre la llave, se escribe el código que se necesita y se cierra llaves. Ahora tenemos también el elemento var. ¿Qué hace este elemento? Declara una variable, guarda información temporal. Como bien habíamos visto, aquí hemos llamado una variable hoja, donde estábamos determinando qué hoja es la que se iba a abrir, qué libro y qué pestaña se iba a activar. Y incluso aquí está un pequeño ejemplo, var hoja y le damos todas las instrucciones que aquí incluso tenemos. Spreadsheet App es el objetivo principal para acceder a Google Sheets. En este caso, este va entrelazado prácticamente con lo que viene siendo Activate Spreadsheets, que obtiene el archivo de Google Sheets que esté activo. Como por ejemplo, var libro, usamos Spreadsheets App, que como habíamos dicho, objeto principal para acceder a todo lo que es Google Sheets, y Get Active Spreadsheets, que nos va a permitir eh, obtener el archivo de Sheets que está abierto. Y también tenemos lo que viene siendo el Get Sheet Name, que accede a una hoja específica por su nombre. Esta función más que todo se utiliza cuando nosotros queremos jalar o realizar eh, el análisis de datos entre varios libros de Excel o entre varias hojas, perdón. Y se preguntaron ustedes, pero simplemente lo arrastro o copio la hoja en el archivo que estoy analizando. Cuando se trata de análisis de datos reducidos, sí es algo viable, pero ya cuando analizamos datos mucho más complejos, que generalmente son datos específicos, es mejor trabajar en hojas separadas o incluso hasta libros separados, porque yo he llegado a trabajar con bases de datos que ya llevaban más de 1 millón de registros. Y lamentablemente una de las desventajas de Google Sheets es que solo tiene un límite de 1 millón de celdas repartidas de cualquier manera, ya sea 1 millón de celdas aquí en una sola hoja o diferentes hojas que tengan cierta cantidad de celdas, pero no se puede sobrepasar de 1 millón. Que dirán, no es gran cosa, nunca voy a llegar al 1 millón, pero hay veces en las que sin darnos cuenta cuando ya utilizamos Google Sheets para automatizar prácticamente nuestro día a día, ya sea en un to-do list de tareas, listados de personal, o incluso planillas de pagos, no nos damos cuenta y fácilmente se llega a sobrellenar lo que es el límite de celdas. Incluso no es tan aconsejable llegar a ni siquiera los 500.000 datos. ¿Por qué? Porque Google Sheets también se suele lentear. Si me paro aquí en la pestaña de Google Sheets, pueden fijarse que en la parte inferior me sale uso de memoria de 227 megabytes. Estos megabytes se van gastando de la memoria de la computadora, cosa que si es que no tienen una computadora muy buena o no tienen una computadora antigüita, trabajar con medianos o grandes volúmenes de datos suele ser demasiado complicado. Pero sigamos. Tenemos ahora lo que viene siendo el punto get activate sheet, que obtiene la hoja activa, o en este caso la que ves abierta. Como les había dicho, en este caso sería la hoja que está seleccionada. A ver, por ejemplo, me voy a venir a la hoja 6 y vamos a cambiar este hola mundo por esta es una.
Segundo ejemplo. Y fíjense que se ha habilitado el disquetcito para poder guardar el proyecto. Siempre que efectúen un cambio en el código, ya sea borrar un punto y coma, aumentar un punto y coma, o cualquier cambio, por más mínimo que sea, siempre denle a guardar. Lo pueden hacer mediante este disquetcito o presionando las teclas Control S. Bien, seguido le van a dar a ejecutar y en esta ocasión ya no les va a pedir permisos porque solo se pide una vez en todo lo que es el documento. Esto que quiere decir que puedo crear en este mismo documento yo 100, 200, 300 hojas o un montón de código de automatizaciones de AppScript y solo la primera vez me va a pedir la autorización. Ya. Y fíjense, se ha puesto aquí en la celda A1 de la hoja 6. Esta es una segunda prueba de ejemplo. La hoja 1 sigue con el Hola Mundo, les saludamos desde Goldmaster y las demás hojas no tienen nada, salvo esta hoja 2 donde colocar la tabla. Y como les había dicho, esto puede variar. Ustedes solo colocan la coordenada correcta aquí, que tienen lo que viene siendo desde la A hasta la letra que quieran trabajar. Y de la misma manera, desde el 1 hasta el número que ustedes necesiten trabajar para poner la coordenada alfanumérica en este espacio. Como un ejemplo, lo voy a poner justo aquí abajo en la A24, no, en la C24. En este caso, tercera. Y le vamos a dar a guardar. Ejecutamos, que prácticamente como es un código realmente pequeño, no va a demorar mucho. Y aquí aparece. Ahora, eh, ahora podemos continuar con lo que viene siendo esto. Justamente lo que les decía, el get range y la coordenada selecciona una celda o rango, puede ser A1 o las filas y columnas. En este caso, como ejemplo, se está poniendo la hoja, que es donde se va a ejecutar mediante la variable. Con getRange se selecciona la celda B2. Ahora, en este caso, setValue y el valor, escribe el valor de la celda seleccionada. En este caso, eh, en la hoja getRange, setValue, se va a poner un hola, que como lo habíamos visto aquí, es para escribir algo en dicha celda. En este caso estamos escribiendo una cadena de texto que recuerden siempre entre comillas o incluso si es que van a poner un número, siempre que sea entre comillas. Fíjense que cambia de color. Aquí lo está identificando como con un azul. Esto es porque lo está queriendo identificar como un código. Y esto no va a aparecer en lo que viene siendo el texto como tal. Uy. Ahora tenemos un getValue que lee el valor de la celda. En este caso, var dato hoja.getRange A1 getValue, que es prácticamente para poder identificar si es que esta celda tiene un texto en específico. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante porque suele ser, si bien no es tan complejo hacer esto, sí suele, tenemos que ubicarnos muy bien en lo que es el espacio de trabajo mediante código. Luego tenemos el código que es setValues, que escribe una matriz o varios valores a la vez, que como pueden ver, aquí aparece hoja getRange desde la A1, dos puntos hasta la B2. Esto quiere decir que en una matriz de 2 por 2 o en todo esto lo que está seleccionado, se van a escribir los siguientes valores, que son 1, 2, 3, 4.
y esto está en un array. ¿Qué es un array? Es prácticamente una lista de datos. Y como les había dicho, no se preocupen mucho porque vamos a ir viendo esto con ejemplos más adelante. Luego también tenemos el getValues, que obtiene una matriz de valores de un rango. Si bien tenemos el getValue que lee el valor de un dato, en getValues nosotros leemos el valores de varias celdas, cosa que no tenemos que estar escribiendo uno por uno, getValue, hoja range, una infinidad de celdas, el getValue, analizamos si tiene este dato, sino directamente mediante getValues con la S al final, vamos a poder analizar toda una matriz de datos. Luego tenemos lo que viene siendo el punto clear, que como lo dice aquí, y como es su significado en español, borra el contenido de un rango o de toda la hoja. En este caso simplemente se pone hoja.clear para que se borre todos los datos que están en una hoja. Seguido tenemos lo que viene siendo el set background color, o bueno, set background, y aquí se pone el color que nosotros queramos. ¿Esto para qué sirve? Cambia el fondo de las celdas. Si bien muchas veces, bueno, si bien para aquellas personas que conocerán o manejarán Excel básico, dirán, simplemente selecciono lo que viene siendo la matriz, me voy al baldecito, lo pinto de azul y ya. Puede ser muy fácil. Hay muchas veces cuando tenemos que trabajar con, como les había dicho, con gran cantidad de datos y estar haciendo esto de estirar, jalar. Suele ser muy tardado. Es por eso que existe el set background, que directamente nos va a poder colorear todo el rango de celdas que nosotros pongamos dentro del get range. Y como les he dicho, simplemente tienen que colocar el nombre del color en inglés para que automáticamente mediante el sistema interno de Google Sheets se cambie a un código hexadecimal. Bien, ahora, que como les decía mucho más temprano, tenemos este pequeño recuadrito de registro de ejecución. Y les había dicho que se puede llegar a poner un mensaje dependiendo de lo que nosotros queramos. En este caso, podemos poner lo que viene siendo logger, log y el valor que tal y como dice, muestra mensajes en el registro de debug. Esto es el registro de debug o registro de ejecución, donde lo único que hay que poner es logger.log entre paréntesis y fíjense que está entre comillas, dato, dos puntos, entre comillas, y más un dato. Este dato de aquí luego ya viene siendo prácticamente esta variable o algo que nosotros establezcamos con códigos mucho más extensos. Seguido tenemos lo que es el session.getActiveUser, se abre y se cierra paréntesis, .getEmail. Esto lo que hace es obtener el correo de un usuario y ejecutar el script. Como bien ya les había dicho antes, varias automatizaciones, entre varias automatizaciones, se puede llegar a mandar mensajes de manera automática utilizando Google Apps Script. Y esto es más que todo cuando tenemos registros de licencias o alguna base de datos de clientes que suelen pagar una mensualidad o a las que necesitemos hacerles un recuerdo, ya sea de renovación de suscripción, de presentación de ofertas, que podemos llegar a programarlos y mediante este código de session.getActiveUser eh, au- obtener su correo electrónico y mandar directamente el mensaje de manera automática. Esto va de la mano de lo que viene siendo el mail app.setEmail, el destino, el asunto y el cuerpo, que como dice, envía un correo electrónico. Simplemente se pone mail app, set email, el correo electrónico, como tal el asunto, que en este
caso lo he puesto prueba, y el cuerpo o mensaje que sea hola. Luego tenemos lo que viene siendo open, perdón, que es un trigger simple que se ejecuta al abrir un archivo. Ahora se preguntarán, ¿qué es un trigger? Triggers son como disparadores que directamente ya no tenemos que o hacer clic en un botón o venir hasta el ID para ejecutar el código, sino que directamente, si nosotros le indicamos un momento en específico, ya sea al abrir el Google Sheets, por ejemplo, o que digamos el 25 de diciembre a las 12:25 AM me mande un mensaje a toda esta lista de emails mediante este código, se va a hacer automáticamente sin necesidad de que yo presione ningún botón. O incluso tenemos el onEdit, entre paréntesis, que tal y como dice, es un trigger simple que se ejecuta al editar una celda. ¿Con esto qué se quiere decir? Que si digamos yo he puesto esta condición de onEdit en la celda B27 y le he dicho que toda mi columna D se pinte de verde, al hacer un cambio aquí, ya sea cualquiera como positivo o cualquier otro, toda la columna D se va a cambiar de color al color que yo identifique o incluso el formato o cualquier acción que nosotros querramos que se ejecute. Incluso se va a poder ejecutar cualquier otra secuencia de comandos que le indiquemos. Y tenemos estas tres funciones que son un poquito más complejas de usar porque ya se necesita lo que viene siendo una interfaz gráfica como el Create Menu, nombre, que crea un menú personalizado. Como les había dicho antes, podemos implementar lo que viene siendo interfaces gráficas mediante HTML y mediante este elemento es que se puede visualizar esto. Seguido tenemos el add item, que lo que hace es añadir un ítem a un menú. Es decir, si nosotros tenemos un menú desplegable tipo cajoncito o tipo pop-up que nos aparece como los anuncios de YouTube, digamos, vamos a poder añadir ítems a ese menú en específico. Y finalmente tenemos el Add to UI, que añade un menú a la interfaz. Mediante este elemento es que estos dos elementos se complementan entre sí y se logra desarrollar una interfaz gráfica mucho más elaborada. Bien, como les había dicho, y si se habrán dado cuenta, sí parece ser muy complejo lo que viene siendo el utilizar esto. Se preguntarán, ¿dónde uso esto? Ahora, ¿cómo hago esto? La lógica en programación me han dicho que es complicada, voy a tener que estudiar programación, pero como les había dicho, no. Simplemente con estos 21 elementos vamos a poder desarrollar un montón de automatizaciones. Y les voy a pasar incluso este documento de Google Sheets que yo lo voy a ir actualizando y ustedes van a poder ir elaborando todo o bueno, van a poder ir viendo cada actualización que yo haga. Incluso si es que necesitan hacer un ejercicio, si es que necesitásemos hacer un ejercicio que sí lo vamos a ir haciendo, cada uno se va a poder crear su hoja, va a poder hacer su propio ejercicio. Y si es que tiene dudas o algún problema, yo lo voy a poder ir revisando para que sea mucho más rápido y si es que necesitan ayuda, de la misma manera sea prácticamente rápido. Ahora bien, ¿alguien tiene alguna duda de lo que es esta tablita de elementos o quiere que repita algo?
Ok, tenemos 14 minutos más. Mm, Vamos a hacer unas dos automatizaciones más o dos ejemplos de códigos más para que puedan ir familiarizándose un poco más con lo que son estos códigos. Pero antes les voy a enseñar a cómo colocar la función que ustedes vayan a colocar aquí en un botón para que lo activen mediante o directamente en la hoja de Google Sheets y no tengan que estar ingresando constantemente aquí al ID. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Nos vamos aquí a la pestañita Insertar, nos vamos a ir a Dibujo y aquí tenemos formas, imágenes, texto, líneas y un montón de cosas más, pero nosotros vamos a usar una forma. Vamos a usar esta carita, sí, y lo vamos a dibujar aquí. Ahora nosotros le podemos cambiar el color o dar el estilo que queramos, cosa que uy, se adecue a lo que necesitemos. Me voy a indicar mucho en esto. Y le vamos a dar a guardar y cerrar. Y como bien, aquí tenemos el botoncito, bueno, una imagen que la vamos a usar como botón. Pero si yo le hago clic, no me está pasando nada. Así que tengo que asignarle la secuencia de comandos. Esto se va a hacer mediante estos tres puntitos y asignar secuencia de comandos. Ahora, recuerden que yo les había dicho que aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran, con tal de que les ayude a identificar mucho mejor su función, pero el nombre que sí va a valer, porque es el nombre que le estamos dando a la secuencia, es este. Así que yo copio esto, lo pego, así tal cual, le voy a dar a aceptar. Y ahora, si yo le doy clic a esta carita en cualquiera de las zonas, aquí me va a aparecer ¿qué hemos puesto? Esta es una tercera prueba del ejemplo. Ah, perdón, en la celda C24. Nos vamos a la C24. Aquí está. Le doy clic. Y fíjese que apareció de aquí arriba un mensaje que decía se está ejecutando la secuencia de comandos. Prácticamente tal y como se mostraba aquí. Ahora, digamos, me he equivocado de secuencia de comandos, no era la que yo quería, pero si le doy clic se vuelve a ejecutar. Para cambiar o editar incluso la forma o tamaño de la figura, le vamos a dar clic derecho y se va a poner en modo de edición, donde ya podemos agrandarlo, achicarlo, cambiarlo, moverlo o incluso cambiar la secuencia de comandos que necesitemos. A ver, ahora, ¿qué código podemos hacer? Ya, vamos a escribir lo que viene siendo. Vamos a hacer un script para escribir la hora y fecha actual en una celda. Eh, como les había mostrado, para añadir un nuevo archivo se van a venir a esta crucecita, secuencia de comandos, le pongo el nombre que yo quiera y vuelve a aparecer esto. Ahora aquí vamos a escribir lo que viene siendo en function, el nombre que nosotros queremos. En este caso vamos a poner escribir fecha. Mm, Ahora aquí vamos a llamar a la variable hoja igual spreadsheet app punto get active spreadsheets, perdón. Abrimos y cerramos paréntesis, punto normal, get active sheets. Como les había dicho, declaramos la variable, que en este caso va a ser hoja, accedemos a Google Sheets, al archivo que está abierto y a la pestaña que esté abierta. Ahora ponemos la hoja punto es get range para determinar el rango. En este caso lo vamos a hacer en la E5, sí, E5.
Por ahora es indiferente. 5.set value para determinar el valor que le estemos poniendo. Y aquí vamos a poner perdón, new date. Ahí. Y abrimos y cerramos paréntesis. Este lo mantenemos. Cerramos con punto y coma. Y directamente con esta función, sí, vamos a poder insertar la fecha y hora actual en la celda que hemos puesto E5. Aquí. Ahí. Guardamos la función, le damos a ejecutar y ya estaría. Si se fijan, la fecha actual y la hora, que es 20:52 con 48 segundos. Y si se habrán dado cuenta, ha sido una automatización igual de 3 líneas que ha sido utilizando netamente lo que habíamos visto en esta tablita. Si bien no es una automatización más grande, ya el día de mañana vamos a ver automatizaciones un poco más elaboradas, como ser el tema de guardar una hoja o todo un archivo que ustedes necesiten en PDF, un color, cambiar el color de rangos. E incluso mañana podemos llegar a crear menús personalizados si es que el tiempito nos da. Pero lo que sí o sí vamos a hacer es el envío de correos desde Google Sheets para que ya ustedes vayan acomodándose y vayan pensando en cuál es el proyecto final que quieren llegar a desarrollar. Y bien, prácticamente hemos acabado tiempo. Si es que alguien tiene una duda, puede preguntarla ahora, les voy a estar escuchando y respondiendo a sus dudas. Muchas gracias, querido docente Andrés, por esta magnífica clase y también a todos los que están conectados, espero hayan disfrutado y pongan en práctica lo aprendido. Bueno, ya vamos a poner el link de asistencia en el chat. Ahora con la ronda de preguntas, si tienen alguna duda o consultas sobre la clase de hoy, pueden levantar la mano o escribir en el chat de la misma forma. Algunas recomendaciones: es importante la participación en clase, se tomará mucho en cuenta, y comunicarles que al término de cada clase siempre se les va a enviar en el chat de Zoom la asistencia. Con respecto a la certificación, se tomará en cuenta las asistencias de cada clase y la tarea final a cargo del docente. Bueno, ya que nadie tiene alguna duda, bueno, hay un mensaje en el chat. Sí, Jaide, Sofía. Como tal, no es tanto un Excel avanzado, porque el Excel avanzado ya requiere prácticamente todo lo que vamos a hacer con código, se tendría que hacer con fórmulas, lo cual eso sí es Excel avanzado. Pero mediante el código, mediante los 21 elementos que les había mostrado, se va a poder hacer fácilmente prácticamente cualquier tipo de automatización. Igual
Les voy a pasar esa tablita para que ustedes lo analicen, lo estudien y no les sea tan complicado. ¿Alguna otra duda que tengan? Pueden escribirlo en el chat. Bien, si me preguntas para qué te puede servir, generalmente puede servirte para llegar a automatizar diferentes, en este caso, si eres estudiante, para que tú anotes en un Google Sheets general todo tu calendario académico, si es que trabajas para que tengas un registro de tus clientes, puedes llegar a desarrollar un inventario en caso de que tengas una tienda. Prácticamente todo aquello que podría llegar a ser un programador o desarrollador web o desarrollador de aplicaciones, yo les voy a enseñar a hacerlo de una manera súper sencilla, cosa que ustedes van a poder incluso vender estas automatizaciones. Y prácticamente puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres automatizar tus tareas, recordatorios, envíos de mensajes, es literalmente el límite es tu imaginación. Sí, como les había dicho, hasta más ratito voy a completar un poco más lo que es esa tabla con una explicación más detallada y algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ir revisando cuando necesiten. E igual como les había dicho, lo único que necesitan es conexión a internet para poder acceder a esa tabla y puedan revisarlo cuando necesiten. De nada. Bueno, si nadie más tiene alguna duda, pueden encender sus camaritas. Vamos a tomar una foto grupal para finalizar la clase. Muchas gracias. Ok, en 3, 2, 1. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias al docente por la explicación, por el tiempo y a todos los que estaban conectados. Nos vemos el día de mañana, martes 16 de septiembre, en el mismo horario. Que tengan muy buenas noches.